Bueno, buenos días para todos. Hemos estado estudiando, ¿qué libro? Efesios. Hemos ido capítulo por capítulo, estudiando el libro de Efesios, una gran carta que el apóstol Pablo le escribió a la iglesia en Éfeso, pero que en realidad era una carta que se escribía para hacer una carta circular, una epístola circular en todas las iglesias. Y hemos visto en los primeros dos capítulos, hemos visto que estamos, capítulo 1, que estamos bendecidos en Cristo, predestinados y elegidos antes de nacer. Estábamos en la mente de Dios antes de nuestra creación. Dios nos había elegido, nos redimió por la sangre de Cristo, nos adoptó como sus hijos y nos hizo coherederos con Cristo, herederos de las riquezas celestiales que ya son nuestras, pero que estamos esperando para recibirlas en los cielos. Y como garantía de esa riqueza que nos dio, como un sello, el Espíritu Santo. Eso estuvimos aprendiendo en el capítulo 1. También en el capítulo 1 había una gran oración de Pablo. Pablo oró porque la iglesia fuera iluminada, que su mente y su corazón fueran iluminados para tener la capacidad de comprender los eternos propósitos de Dios, de vivir en esta tierra con una esperanza segura y también siendo testigo de lo que Dios está haciendo en estos tiempos y cómo Dios está obrando. Y por eso Pablo en el capítulo 1 oró por iluminación espiritual para cada creyente. En segundo lugar, en el capítulo 2 vimos y aprendimos que estábamos muertos y fuimos resucitados. Estamos muertos, estábamos sin vida espiritual y andábamos con el mundo, según la corriente del mundo, con la carne, según nuestros deseos, y con Satanás, bajo el gobierno de Satanás. Antes de creyentes, Pablo nos recordó que nosotros andábamos con el mundo, con la carne y con Satanás. Y íbamos con esa corriente. Y es porque estábamos muertos espiritualmente. Pero Pablo nos recordó que la salvación vino por pura gracia, como regalo. No hay nada que nosotros podamos hacer. Recordemos que estuvimos estudiando que no hay absolutamente nada que yo pueda hacer para ganarme la salvación. Es un don, es un regalo gratuito. Y lo único que debo hacer es tener fe en Jesucristo, es decir, entregarle mi vida y confiar en Él al 100%, y de esa manera tengo la salvación, soy resucitado espiritualmente y sentado en los lugares celestiales con Cristo, como estamos hoy, estamos sentados con Cristo en lugares celestiales espiritualmente. También en la segunda parte del capítulo 2 vimos que hacemos parte del pueblo de Dios, que como gentiles son los no judíos. Los gentiles estábamos sin Dios, sin pactos, sin promesas, sin esperanza, sin conocimiento de Dios. Pero por otro lado, el pueblo de Dios, los judíos, que debían ser el gran pueblo de Dios, terminaron siendo apenas religiosos, esclavizados por la ley, llenándose de costumbres y ritos. Pero Cristo vino y abolió la diferencia entre judíos y gentiles. Y nosotros, la iglesia, ya no somos ni judíos ni gentiles. ¿Somos qué? La iglesia de Cristo, el pueblo de Cristo. Y tenemos la nacionalidad del cielo. Tenemos doble nacionalidad. Porque tenemos la nacionalidad del país donde nacimos acá. Y tenemos la nacionalidad del país donde nacimos en Cristo, el cielo. Y también hablamos dos idiomas. El idioma de aquí de la tierra, pero estamos aprendiendo a hablar el idioma de Dios. El idioma de los cielos. Eso aprendimos. Y llegamos al capítulo 3. Capítulo 3. Y en el capítulo 3, en la primera parte, encontramos a Pablo, que fue escogido para llevar el evangelio a las naciones. Él es llamado el apóstol de los gentiles. Entonces, Pablo dice aquí en el capítulo 3, versículo 1, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. ¿Dónde está Pablo? Según este versículo, ¿dónde está Pablo? ¿Dónde?
en una cárcel. ¿Por qué causa? Robó, asesinó. ¿Por causa de qué? De predicar el evangelio. Lo encarcelaron. Está encarcelado en Roma y está escribiendo esta carta a los hermanos en Roma, pero encarcelado. Versículo 2: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Aquí Pablo está relatando que él recibió de parte de Cristo mismo la revelación del misterio, este misterio que está explicando, el misterio de la iglesia y el misterio de la salvación por gracia. Él recibió esa revelación. Versículo 4: leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces Pablo habla de un misterio. Misterio significa algo oculto, escondido, que no había sido declarado. Pero Pablo dice, ahora es declarado este misterio. Y me fue declarado a mí, el apóstol Pablo. Cristo me escogió a mí para declararme este misterio. Ni siquiera Pedro, a Jacobo, a Juan y a los otros apóstoles. A Pablo, que no fue de los 12 apóstoles y que al contrario, en los primeros días de la iglesia, ¿qué hacía Pablo? Perseguía a la iglesia. Pero finalmente tuvo un encuentro con Cristo y se convirtió a Cristo, sus ojos se abrieron y llegó a tales alturas espirituales este hombre, que antes era perseguidor, que llegó a recibir revelación de parte de Dios de este misterio. ¿Cuál misterio? Versículo 6: que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. ¿Cómo se consideraba Pablo? Decía el más chiquito de todos. ¿Y saben lo que significa la palabra Pablo? Pequeño. Y según se sabe, Pablo era de baja estatura. No era un hombre grande, imponente, de grandes características. No, al contrario. Parece que era como un hombre menudo, bajito. Y por otra epístola también tenía problemas de visión, de vista. Era como medio cegatón, según se entiende. Pero por eso Pablo dice, y además era perseguidor de la iglesia. Al principio, como él era rabino, como era parte del Sanedrín, que era un hombre muy importante, persiguió a los cristianos, mató a uno, ¿verdad? ¿Quién? Esteban fue apedreado por autorización de él y persiguió y echó a la cárcel muchos cristianos, pero ahora en su encuentro con Cristo y Dios le revela este misterio y dice, ahora yo soy el apóstol de los gentiles, dice. Versículo 8: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de, ¿qué dice ahí? ¿Por medio de qué? De la iglesia. El gran plan de Dios era la iglesia. Y todo se preparó. El pueblo de Israel y los pueblos gentiles y los imperios y todo se preparó para el momento de la venida de Cristo, su muerte y después a los 40 días la venida del Espíritu Santo y la formación de este pueblo que se llama la iglesia. Porque la iglesia es un pueblo diferente a otro pueblo, pero es el pueblo de Dios. Ese es el gran misterio. Y ahora dice el versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales. ¿Qué se entiende por principados y potestades? ¿A qué se refiere? ¿Quiénes son principados y potestades
en los lugares celestiales? Pues las multitudes de ángeles y de demonios, Satanás mismo y todos los ángeles, arcángeles y todas las multitudes de seres celestiales, dice Pablo, que la iglesia es mostrada hoy a todos ellos como el gran trofeo de la gracia de Dios. Y todos los ángeles y demonios al ver la iglesia quedan, wow, admirados. ¿Cómo Dios pudo hacer esto? ¿Cómo Dios pudo escoger tantos hombres y mujeres pecadores, malvados, con corazones dañados, que pecamos? Y cómo Dios los ha juntado, los ha redimido en Cristo, los ha hecho la iglesia y Él ahora orgulloso la muestra. Aunque cuando la vemos aquí en la tierra, ¿cómo se ve? Bastante mal, ¿no? Destruida, destrozada, con problemas, con dificultades, iglesias enseñando aquí y allá, pero Dios la está viendo como su construcción. Versículo 11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza, por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, los cuales son vuestra gloria. No nos vamos a detener mucho en estos versículos, lo leí para abarcar eso, porque casi que es volver a decir lo mismo el capítulo 2, pero con una visión de quién es Pablo, qué es Pablo y por qué Pablo tiene esta autoridad. Pablo dice, soy el más pequeño, soy el más indigno, fui perseguidor de la iglesia, pero Dios me escogió como apóstol de los gentiles y Dios quiso revelarme estos grandes misterios y ahora la estoy predicando y lo estoy escribiendo para que sea conocido por todas partes. Eso es lo que Pablo dice. ¿Se fijan con qué palabra empezó el versículo 1? ¿Con qué frase empieza el versículo 1? Por esta causa. Y vamos al versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas. Quiere decir que como que entre el versículo 2 y el versículo 3 es como un paréntesis de lo que empezó a decir en el versículo 1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Y vuelve a retomar en el versículo 14. Por esta causa, ¿cuál causa? ¿Cuál causa? En la iglesia, el evangelio, el misterio de la iglesia, la predicación de los gentiles, el salvar judíos y gentiles de la misma forma a través de Cristo. Ese es mi gran misterio. Pablo dice, por esta causa. Y entonces empieza, que es lo que sí vamos a estudiar ahorita, a continuación, entre versículo 14 y 21, una oración de Pablo, que es la segunda oración. Vimos la primera oración en capítulo 1, ¿verdad? Donde Pablo oraba por iluminación, por revelación para los creyentes, pero acá es la segunda oración. Y entonces vamos a ver en esta oración de Pablo, entre los versículos 14 y 21, vamos a leer esta oración, vamos a estudiarla, y vamos a estudiarla bajo 4 P's, para que se nos quede esta oración en la cabeza. 4 P's que vamos a ver en esta oración. Vamos a leer la oración de Pablo. Pablo, ahora, antes de leerla, yo quiero que ustedes en la imaginación se transporten a una cárcel romana. ¿Cómo era una cárcel romana? Era un camarote de bonito de madera, con colchonetas, ¿cierto? Con colchonetas, baño privado, bien iluminada, aire bueno, ventanas a la calle que se veía todo, ¿sí? ¿Sí era así una cárcel romana? No, para nada. ¿Cómo era una cárcel romana? Era subterránea, era un calabozo. ¿Cómo era el ambiente? Oscuro, húmedo, frío. A veces lo ponían con cepos, porque en una epístola dice que aquí preso yo y encadenado. No muy buena cama, olores, no muy buena comida le darían. Ahora transportémonos ahí a esa cárcel, metámonos ahí y imaginémonos a Pablo escribiendo esta carta ahí en la cárcel.
escribiendo. Posiblemente él pidió, como él era ciudadano romano, tenía ciertos privilegios. Entonces posiblemente pidió papiro, pidió tintas, pidió una mesita, pidió algo que le dieron, pero él estaba en la cárcel. Y allí estaba, imaginémonos a Pablo escribiendo esta carta y mire lo que dice. Está desde la cárcel hablándole a los efesios y dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y el pueblo dice: amén. Amén significa así es, estoy de acuerdo, así sea. Qué oración tan tremenda, ¿verdad? Una oración hecha por Pablo en la cárcel, preocupado por los creyentes allá en la iglesia en Éfeso. Y entonces dije que lo vamos a ver desde 4 P's. Entonces la primera P nos habla de la posición. La segunda P nos habla de la petición. La tercera P, el propósito. Y la cuarta P, proclamación. Esas son las 4 P's con que vamos a dividir estudiar esta oración de Pablo. La posición, la petición, el propósito y la proclamación. Empecemos con la primera. La posición, versículo 14. ¿Cuál fue la posición que dice aquí con la que oraba Pablo? ¿De qué? De rodillas. De rodillas. Dice aquí: doblo mis rodillas ante el Padre nuestro. Entonces imaginémonos a Pablo de rodillas en la cárcel orando por los hermanos en Éfeso, por las iglesias en Filipos, por las iglesias en Galacia, por las iglesias en Macedonia, por las iglesias en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y en todos los sitios donde él había ido para fundar iglesias. Dice que está de rodillas. Ahora, para entender un poquito el impacto de que él diga de rodillas, tenemos que entender que en esa época, ¿cómo se oraba normalmente? Los judíos oraban de pie. Esa era la costumbre. Cuando decían vamos a orar, ¿qué hacían todos? Se ponían de pie. Por eso yo he visitado algunas iglesias donde han agarrado la costumbre judía y entonces cuando dicen vamos a orar, entonces todo el mundo se pone de pie y el pastor les ha dicho es que hay que orar de pie. Bueno, pero también los judíos no oraban solamente de pie. ¿Qué más hacían? Cuando oraban en congregación, ¿qué hacían? Levantar las manos, todos levantaban. Entonces cuando decían vamos a orar todos juntos en congregación, ¿qué hacían? Todos de pie, con las manos de levantar. ¿Hacia dónde miraban? ¿Cerraban los ojos? No cerraban los ojos. Los judíos para orar no cierran los ojos, como nosotros que cerramos los ojos y agachamos la cabeza. ¿Cómo oraba un judío? De pie, con las manos así y mirando hacia arriba, mirando hacia Dios. Así oraban. Y oraban todos juntos. Entonces era muy raro, era diferente que Pablo dijera que él oraba ¿qué? De rodillas, que él oraba de rodillas.
Cuando leemos a Jesús en los evangelios, Jesús criticó a los fariseos. ¿Qué dijo de los fariseos? En Mateo 6, en Mateo 5, ¿qué dijo? Fariseos hipócritas que aman ¿qué? El orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, ¿para qué? Para ser vistos de los hombres. Y entonces, ¿qué aconsejó? ¿Qué dijo? Dijo, no, ustedes cuando oren, entren a su cuarto, cierren la puerta y oren en secreto, que tu Padre que vete en secreto lo sacará después a la luz. Entonces se había vuelto una práctica y Jesús habló en contra de eso. ¿Se acuerdan la parábola del fariseo y el publicano? Jesús dijo una parábola quiere decir una historia real, pero que no estaba mencionándola, sino inventada. Jesús dijo, entró un fariseo y un publicano al templo. Y el fariseo puesto en pie, dice ahí Jesús en la parábola, y el fariseo puesto en pie, ¿qué decía? Entonces ya imaginémonos al fariseo, las manos levantadas, mirando al cielo. Dios, te doy gracias, porque no soy como ese publicano que está allá. Y allá está el publicano allá en una columna, detrás, así, con la cabeza agachada, y el fariseo. Dios, te doy gracias que no soy como ese publicano. Doy diezmos, hago oraciones, ayuno 3 veces a la semana, voy al templo, hago todas las cosas que te doy gracias, soy tan bueno. Y Dios dice, Jesús dijo, mientras tanto el publicano allá contra ¿qué es lo que hacían? No estaba de pie así, estaba muy triste, no tenía las manos levantadas, tenía las manos, ¿qué hacía con las manos? Se daba golpes de pecho y decía, Dios, soy pecador, sé propicio a mi pecador, sé propicio a mi pecador. ¿Y qué dijo Jesús? Os digo que salió justificado el publicano y el fariseo condenado. Entonces Jesús habló mucho en contra de esa cultura que se ponía en pie para orar. La Biblia, por ejemplo, nos habla de Daniel. El profeta Daniel oraba ¿cuántas veces al día? 3 veces al día. Tenía la costumbre de orar en la mañana, al mediodía y en la tarde. ¿Dónde lo hacía? Como él estaba en la cautividad, abría ventanas. Las ventanas eran hasta el piso. Abría ventanas hacia Jerusalén. Y se arrodillaba, dice ahí, se arrodillaba 3 veces al día. Cuando salió el decreto de que nadie podía arrodillarse delante de ningún otro Dios sino del emperador, los enemigos lo vieron cómo cuando él se enteró del decreto, él abrió las ventanas, se volvió a arrodillar y oraba 3 veces al día, y por eso fue llevado al foso de los leones, de donde milagrosamente Dios lo levantó. Entonces el Señor Jesús también los evangelios dicen que el Señor Jesús arrodillado oraba. Entonces cuando Pablo dice, ¿por qué es importante este punto? Porque no era culturalmente bien o normal orar de rodillas, sino al revés. Pero Pablo dice, estoy de rodillas orando. Ahora la pregunta es, ¿qué significa o qué contexto tiene ese de rodillas? ¿Por qué de rodillas? ¿A qué me lleva de rodillas? ¿Quiénes se arrodillaban? En esa época, ante los reyes, ¿quiénes se arrodillaban? Todos. ¿Han visto las películas? El rey pasa y ¿quién se arrodilla? Desde el príncipe más alto hasta el campesino más humilde, todos se arrodillaban cuando el rey pasaba. Esa es la idea. Cuando estamos hablando de me arrodillo, dice Pablo, ante el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es eso de arrodillarse? ¿Qué implica? Respeto, reconocimiento de quién es Dios, de la autoridad de Dios, ¿verdad? De su soberanía, etcétera. Es un reconocimiento de la grandeza de Dios. Pero también es, de parte mía, arrodillarme, ¿qué significa? Me estoy humillando. Estoy en una búsqueda de lágrimas, en el piso, buscando suplicante al Rey de los siglos, Dios. Arrodillarse es como
como el acto de poder entrar a su presencia. Es que no se puede entrar a su presencia si no es arrodillado. No podemos entrar de pie así con las manos arriba. No, por lo que somos entramos arrodillados para tratar de tocar un poco la gloria de Dios, para hacer oído nuestra oración y para que Dios nos hable como suplicante. ¿Cuántos de ustedes les gusta orar de rodillas? No levante la mano, porque de pronto alguien se pone en pie para decir que ora de rodillas. Pero me gustaría animarlos a orar de rodillas. Es la posición, la mejor posición. Como una canción que nosotros cantamos, ¿cierto? Que dice que ¿qué? Que el lugar más alto es a los pies de Cristo. Ahí está el lugar más alto. Entonces, pensemos en eso. Pensemos en lo delicioso que es arrodillarse para orarle a Dios. Es una delicia, es un privilegio acercarnos al Señor de esa manera. Entonces, el primer punto, la posición que Pablo está hablando de rodillas. Segundo punto, ¿cuál fue su petición? ¿Por qué oró el apóstol Pablo? Y entonces en el versículo 15 dice, en el versículo 16 dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Por qué oró? ¿Cuál fue su petición? Por el fortalecimiento espiritual, para que sean fortalecidos en el hombre interior. ¿Qué es el hombre interior? Para un creyente, para un no creyente, el hombre interior está muerto, dice la Biblia. Espiritualmente, el que no es creyente está muerto, no tiene comunicación con Dios. Las verdades espirituales no son fáciles de entender. Dios está muy lejos de esa persona, no lo encuentra. Pero para el creyente que ha nacido de nuevo, su ser interior está vivo, ¿verdad? Y se llama en la Biblia nuevo hombre o nueva naturaleza. Es este que dice Pablo, para que sean fortalecidos en su hombre interior. O como me gusta, como lo dice en la nueva versión, internacional dice, fortalecidos en lo íntimo de su ser, allá en lo más profundo de su ser. Porque el hombre es lo que es adentro de su corazón, no lo que es afuera. Hace poco conversaba con una persona y siempre que uno conversa con personas no cristianas, siempre pasa lo mismo. Cuando uno les pregunta cómo está, cómo va su vida, todo eso, siempre se refieren a ¿qué? No, mis hijos ya son profes. Me empieza a echar toda la carreta que echan todos. Dice, no, mis hijos ya son los tres, son profesionales. El uno es no sé qué, el otro es no sé cuándo, el otro vive en yo no sé dónde, en el exterior, y ya cada uno tiene su casa. No, increíble, y carros también. Y no, les va muy bien. No. Entonces, todo lo que un inconverso lo ve desde el punto de vista de ¿qué? De lo material, de qué logros tuvo la persona. Y eso es el éxito. Pero cuando Dios ve a esa persona, como esa persona que tiene títulos, que tiene casas, que tiene carros, pero no tiene a Dios, ¿cómo lo ve Dios? Muerto. Está muerto, vacío, sin Dios, sin Cristo. Entonces Pablo está orando, no por prosperidad material como es el discurso del evangelio de hoy de muchas iglesias, que es el evangelio de la prosperidad. No, él no está hablando por lo exterior. Porque lo más importante no es lo exterior, sino lo más importante es ¿qué? Lo íntimo, lo profundo de mi ser. Porque yo soy lo que soy adentro. Lo que expreso afuera, soy lo que soy adentro. Si usted es una persona airada, es porque su corazón está en problemas. Si usted es una persona impaciente, es porque su corazón está en problemas. Si usted es una persona ansiosa y llena de presiones, porque su corazón, adentro, su ser, está mal. Y por eso Pablo está orando
Por esos cristianos está orando porque sean fortalecidos en el hombre interior, adentro, donde empieza todo el cambio, donde radica todo el cambio. Y el apóstol Pablo está orando por eso. Él dice que sean ¿qué? Fortalecidos. ¿De qué habla fortalecidos? ¿Cierto? De fuerza, de sentirse ¿qué? Fuerte. De eso está hablando. De estar fortalecidos, pero no está hablando de una fuerza física. No está hablando de sentirse, oiga, me siento fuerte, me siento bien. Como yo, ¿no? Me siento fuerte. Puedo jugar un partido de fútbol, me siento fuerte. Puedo nadar 1 hora, me siento fuerte. No está hablando de esa clase de fortaleza. No está hablando de fortaleza física. ¿De qué está hablando? De una fortaleza interna. Pero entonces me dirá usted, fortaleza emocional. No, tampoco está hablando de fortaleza emocional. Porque usted, cuando uno se siente fuerte emocionalmente, cuando todo va bien, ¿cierto? Cuando todo va bien, cuando mis padres, mi esposa me consiente, me habla bien, todo muy chévere, mis hijos me respetan y tengo buenos amigos. Emocionalmente, ¿cómo me siento? Fuerte. Pero ¿qué pasa cuando entro en un choque con mi esposa? Empezamos a pelear y ahora mi esposa me está diciendo que me va a abandonar, que se va a divorciar de mí, que ya no me aguanta más. ¿Qué pasó con lo emocional? Me derrumbo, ¿verdad? No, entonces no está hablando de lo emocional, porque lo emocional, ¿cómo es en el ser humano? Depende a veces estoy bien, a veces estoy mal. Y toda la vida del hombre emocional es así, todo el tiempo, es lo normal. Es lo normal. Entonces, no, Pablo no está hablando de una fortaleza emocional. ¿De qué fortaleza entonces está hablando? De una fortaleza espiritual. En el ser adentro interior espiritual. De eso está hablando Pablo. De una fortaleza espiritual. ¿Y qué es una fortaleza espiritual? Es una capacidad para estar fuerte y firme en medio de estar en la cárcel. Imagínense a Pablo en la cárcel, en esas condiciones, animando a los que están afuera. ¿Qué le parece eso? ¿Qué le parece a usted irse a visitar a un enfermo para tratar de animarlo? Y el enfermo es uno que está fortalecido espiritualmente y el que sale animado es usted. ¿Qué le parece eso? Y usted entró y es que voy a ir a visitar a fulano, al hermano tal, a la hermana tal, que está mal. Y usted sale, wow, esa persona impactó mi vida, su fe, su fortaleza, su visión de la vida, ya no se está quejando, nada, no hace sino dar gracias a Dios y otro montón de cosas. Y usted sale impactado y dice, wow, fui a consolar y ¿qué pasó? Salí consolado. ¿Y quién me consoló? El que estaba tirado en una cama, en la peor condición. Pablo está en la cárcel escribiendo sobre, pido que sean fortalecidos. ¿Por qué? Porque Pablo estaba fortalecido espiritualmente. Y por eso para él la cárcel y todo eso era al contrario motivo de gozo, como lo expresa en varias de sus epístolas. Me gozo de sufrir por Cristo. Estoy contento. Pablo en la cárcel escribió 4 cartas, para que todos sepamos, que se llaman las cartas de la cárcel. ¿Cuáles son? Efesios, Filipenses, a ver los estudiantes de Maús y de Fiel. Las 4 cartas que escribió Pablo desde la cárcel. Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón. Muy bien, 4 cartas. Y escribió esas 4 cartas y hay una que se llama la epístola del gozo. ¿Cuál es? Filipenses. ¿Dónde la escribió? En la cárcel. La epístola del gozo escrita ¿desde dónde? Desde la cárcel. ¿Por qué? ¿Qué tenía Pablo? Fortaleza espiritual. Y él está orando porque todos los creyentes seamos fortalecidos espiritualmente.
Pregunta, ¿de dónde proviene esa fortaleza? Según el versículo A, que dice ahí, versículo 16. ¿De dónde proviene esa fortaleza? No por medio de quién, sino de dónde. Por medio del Espíritu sí, pero ¿de dónde proviene esa fortaleza? De las riquezas de su gloria, dice ahí, conforme a las riquezas de su gloria. Entonces esto es como algo así, para que todos nos imaginemos. Es como un cristiano que necesita, ¿qué necesitas tú? ¿Paz? ¿Qué más necesitas? En lo espiritual. ¿Gozo? ¿Sabiduría? ¿Qué más necesitan? ¿Fe? ¿Guía? ¿Paciencia? ¿Esperanza? ¿Humildad? ¿Confianza? ¿Amor? ¿Dominio propio? Hay muchas cosas en lo espiritual que se necesita. ¿Dónde las conseguimos? Cuando usted mira, abre la nevera y no hay nada, ¿qué dice? Tengo que ir a hacer mercado. ¿A dónde va? Al supermercado. ¿A quién le gusta hacer mercado en el supermercado? A mí me encanta. Siempre me ha encantado. Cuando los niños estaban pequeños, ¿cierto? Íbamos y eso era programa de familia. Ahí, con calculadora en mano, ¿no? Para que no nos pase el presupuesto. Tin, tin. Y ahí está dentro del presupuesto, pues la lonchera mía, ¿no? También. Entonces, qué chévere. Y uno va al supermercado y en el supermercado, ¿qué encuentra? Todo, ¿cierto? Están los granos, están las verduras, están los aceites, están lo de aseo, está todo. Y ahí encuentra. ¿Y qué es lo que hace? Coge. Eso es lo que está diciendo aquí. Está diciendo acá que Dios tiene un gran almacén de las riquezas de su gloria con todo lo que el cristiano necesita. Ahí está, todo, las riquezas de su gloria. ¿Y qué debo yo hacer? Ir allá y agarrarlo. Ahora sí, ¿por medio de quién consigo eso? El Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es el despachador, el que me entrega. Tomen, le doy todo. ¿Cuánto cobran? ¿Por qué no? ¿Por qué ya no pagamos? Porque Cristo pagó todo. ¿Usted se imagina que usted tuviera un bono que diga, puede entrar al costo durante toda su vida porque todo lo que usted agarre está pagado? ¡Uy, aleluya! Y sería buenísimo. ¿Alguien quiere ese bono? Un bono que digas, toda la vida puede entrar al costo y lo que quiera se lo puede llevar. ¡Wow! Ese es el bono de que Pablo está hablando. Tenemos acceso a todas las riquezas espirituales del cielo. De sus riquezas están a la mano y no es sino tomarlas, están pagadas por Cristo. Están pagadas. Pero ¿a través de quién se consiguen? Del Espíritu Santo. Esa fortaleza de que está hablando Pablo se consigue a través del Espíritu Santo, del gran, de las riquezas del gran almacén de Dios, de todas sus riquezas para el hombre, para el cristiano. Entonces, no es esto que está hablando del fortalecimiento, de la fuerza espiritual, no es algo que yo lo consigo, no es algo que lo tienen los grandes hombres de Dios. Ellos sí son muy fuertes, no, es algo que es para todos y está disponible para todos. Y no se consigue por esfuerzo mío, porque es que yo sí estudio, porque es que yo sí voy a la iglesia, no. Todos tenemos el acceso a estas. ¿Y dónde está la clave? Porque dice aquí, fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Es como una máquina. Hay una máquina inmensa en una empresa y no funciona. Todo el mundo está mirando. ¿Qué le pasa? Trajeron a los ingenieros para revisar y no, oiga, algún problema pasa. Y miran y nada funciona y la producción parada. Hasta que alguien muy inteligente va y mira y está desenchufada. Era todo el problema.
la fuente de poder no llegaba. Y pasa lo mismo con el cristiano. A veces estamos revisando nuestras vidas y viéndonos que cosas no funcionan. Que por qué yo sigo con este mal genio, por qué no puedo cambiar, por qué yo sigo alterado, por qué yo sigo impaciente, por qué yo sigo desalentado, por qué yo sigo con todo esto. ¿Por qué no funciona esto? ¿Y cuál es la respuesta? Revise el enchufe. A ver, usted está desconectado del Espíritu de Dios. Conéctese al Espíritu de Dios. Porque conectado al Espíritu de Dios, en una relación profunda con Dios, ahí empieza a tener acceso a todo eso, a todos los recursos de Dios para mi vida, para que mi hombre interior esté ¿qué? Fortalecido. Y ahora sí, aguanto todo, absolutamente todo. Puede llegar la prueba que sea y yo estoy fuerte y firme en el Señor, en el Señor. ¿Qué les parece? Hablamos de la primera P, ¿cuál fue? Posición. ¿Cómo era? De rodillas. Y hablamos de la segunda P, ¿cuál era? ¿Y cuál era la petición? Fortalecimiento. ¿Qué les parece si en este momento, de a parejas, de a dos, solamente de a dos personas, oramos el uno por el otro por fortalecimiento? Pero ¿qué les parece? ¿Qué posición les gustaría tomar? Se lo dejo a su libre decisión. Pero hagámonos en parejas y oremos 5 minutos, 3 minutos, por fortalecimiento espiritual el uno por el otro. Vamos, desordénense. Busquemos a alguien. Si alguien viene solito, búscate a otra persona y ora con otra persona, pero oremos de a dos y oremos por fortalecimiento el uno por el otro. Señor, gracias, gracias por amarnos como nos amas. Gracias por abrir nuestro entendimiento. Gracias por el encuentro que hemos tenido contigo, Señor. Gracias por revelarte. Gracias por dejar que te conozcamos. Gracias por abrir tu corazón para nosotros. Gracias por tus promesas. Gracias por las abundantes riquezas de tu gracia. Pedimos, oh Dios, que nos ayudes a mantenernos conectados al Espíritu Santo todo el tiempo y poder tener acceso a las innumerables riquezas de tu gracia para fortalecer nuestros espíritus y para que se produzca ese cambio que necesitamos todos los días para ser personas más amorosas, pacientes, llenas de gracia, de palabras edificantes, que bendecimos a los enemigos, que no nos disgustamos tan rápidamente, que somos capaces de tener dominio propio sobre nuestras pasiones, que ya el pecado no es nuestra costumbre. Esos cambios que solo se pueden producir desde un espíritu fortalecido en ti, Señor. Padre, como iglesia, aquí oramos a ti, que tú por favor obres. Gracias te damos por nuestras familias. Oro por cada pareja, cada matrimonio aquí, para que sea fortalecido en ti, Señor, también. Oro por cada hogar, con sus hijos, con las personas que conviven juntas en cada familia, en cada casa. Oro y bendigo cada uno de esos hogares y esas casas. Y te pido también, Señor, que todos a su interior sean fortalecidos espiritualmente, para que venga esa bendición de tu mano, Señor. Oh Padre, entendemos que esto es lo más importante, el fortalecimiento espiritual. Lo demás, dice tu palabra, viene por añadidura.
Lo emocional, lo físico, lo material, todo viene por añadidura. Lo más importante es esto, que seamos fortalecidos espiritualmente en ti y que recibamos las riquezas de tu gloria y de tu gracia para una verdadera transformación de nuestras vidas y nuestros hogares y nuestras familias. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces tenemos las dos primeras P's, que fueron ¿cuál? Posición. Nos quedan dos P's, ¿cuáles son? Propósito y proclamación, que las veremos de hoy en 8. Entonces no se pierdan la continuación el próximo domingo. Bendiciones.